Esta es la imagen que a día de hoy presenta el edificio que el pasado domingo se derrumbaba en la calle de An Castor Robledo, después de que en septiembre lo hiciera otro ubicado en el mismo barrio. Un informe técnico del Ayuntamiento de Ávila apunta a otras 3 construcciones en mal estado, pero la Asociación de Vecinos del barrio de Las Vacas va más allá y pone en duda la situación de en torno a una decena de inmuebles. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy en Enfoque Ávila ponemos la mirada, el foco, en esa barriada de Las Vacas con lo ocurrido en los últimos meses. Tomarán la palabra el teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Ávila, también el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de nuestra tierra y los bomberos. Queremos hablar de esos inmuebles en mal estado, de si estaba o no este que se ha derrumbado en situación de ruina inminente, y en definitiva analizar cómo se deben abordar ese tipo de situaciones. Pero también pondremos el foco en lo ocurrido hace algunos días, en ese incendio de Valencia, esa catástrofe que alertó a todo el país, para ponernos además en la piel de los bomberos cuando tienen que intervenir en situaciones como esa, recordando además algunos fuegos que se han producido en nuestra provincia en los últimos años. Sin olvidar tampoco, de mano del Colegio de Arquitectos Técnicos, hacer una radiografía a los inmuebles de Ávila, el tipo de construcción y a los materiales que se utilizan. De todo eso hablamos en los próximos minutos, pero si les parece, en primer lugar vamos a comenzar dando voz a la Asociación de Vecinos del barrio de Las Vacas para conocer sus reivindicaciones. En la madrugada del 18 de septiembre de 2023, la estructura de este edificio de la calle San Cristóbal en el barrio de Las Vacas colapsaba, cayendo parte al interior y al exterior, afectando a 2 vehículos. Los bomberos trabajaron en la consolidación del edificio. Y luego ya el propietario tendrá que proceder a hacer los trabajos que considere necesarios para evitar que la construcción esté abandonada. Y así quedaba este inmueble y el colindante. La entrada de agua en un espacio en estas condiciones puede provocar estos hechos. El trabajo de conservación y mantenimiento de las cubiertas es fundamental para evitar estas situaciones. Fue un suceso destacable, pero no sorprendente para los vecinos, porque si uno se da un paseo por la plazuela de Las Vacas, percibe varias casas abandonadas en todos los sentidos. De hecho, aquí tenemos una que en cualquier momento también vemos que puede venirse abajo. De hecho, está todo el tejado hundido, desde cualquier balcón de cualquiera de los edificios de la plaza más altos se ve. Eso se ve. Si tiramos desde el centro de la plaza a una circunferencia de un radio de 50 metros, tenemos casi 10 edificaciones que están en malas condiciones. Que ya no solo es la plaza, que es mucho más. Se aprecia en sus fachadas la dejadez, el estado de ruina en su interior, el peligro constante. Cualquier día, a cualquier hora, en cualquiera de los edificios, porque tenemos varias edificaciones que están en muy mal estado y que corren peligro de que las fachadas se desplomen. En septiembre no hubo heridos, pero ese derrumbe alertaba más aún a Elena, que vive junto a la casa que el pasado domingo no aguantó más. Llevo muchísimos años tras esto, pues a lo mejor 10 años así, desde que empezaron las denuncias, de llamada al 112, he puesto denuncia en policía local, en Ayuntamiento de Ávila. Tras 20 o 30 llamadas conseguí que apuntaran la casa hace unos años, otras 20 o 30 llamadas para que los escombros del apuntalamiento se lo llevaran. Esto no viene de ahora, esto viene de hace casi 20 años, que llevamos desde la asociación diciendo que tenemos una serie de casas que están en mal estado y que el ayuntamiento debería hacer algo respecto a eso, ¿sabes? O hablar con los propietarios, obligarles a hacer algo o buscar una alternativa, porque lo que no puede ser es que estén así, porque esto no solo conlleva a lo que ha pasado, que gracias a Dios pues no ha habido víctimas personales, pero que las puede haber en cualquier momento, cualquiera que pase, se te cae una fachada encima y ahí te has quedado. Recuerdan que hace poco se celebraron los carnavales por aquí. El entierro de la sardina pasó por delante. Cualquiera que viva aquí en el barrio que pase por aquí habitualmente, todos hablamos sobre lo mismo, porque tenemos varias zonas que te da miedo pasar, porque dices, es que vas a pasar y se va a caer encima de alguien. Que somos los primeros, los que vivimos aquí, que pasamos por ciertas calles, que sabemos cómo están esas edificaciones, pero por costumbre a lo mejor no te das cuenta. Cuando llegas allí, miras y dices, para la otra acera. Pero vamos, que esta es la comidilla que aquí tenemos y la preocupación, que es la preocupación de todos los vecinos. Yo veía que la fachada se estaba cada vez más curva, que estaba todo perfecto, que no había ningún peligro y ya esta noche pues ha caído, lo normal. Lo que no hace falta un técnico del ayuntamiento ni un bombero que me dijera, aunque decían que estaba todo bien, que no había ningún problema, no había peligro. Insisten en que desde la asociación han trasladado la problemática al consistorio desde hace 2 décadas. Con todos los grupos políticos que han pasado por el ayuntamiento se les ha informado
de lo mismo. Con los grupos políticos que bajan a la asociación a reunirse con nosotros, se les ha informado, es que es más, se les da el papel hasta con el número de calle, el número de vivienda. O sea, ¿qué te decían? No podemos hacer nada, no se puede porque los propietarios, pero bueno, es que habrá que hacer algo, esto no puede seguir así. Porque más allá de estos acontecimientos están conviviendo con una problemática que afecta a la salud. Sí que tenemos muchas humedades y problemas de cucarachas, palomas, ratas, sí que ha habido, porque claro, la casa está abandonada y es insalubre. Y eso al final pues tampoco es bueno. La presidenta de la Asociación de Vecinos reclama más control. Aquí hay una IT que pasa en todos los edificios, de hecho en nuestra zona están la mayoría de los edificios pasando sus IT. Estas casas se supone que las tendrán también que pasar. ¿Quién da esos pases? ¿Quién nos da esos pases? Entonces, a los propietarios, yo qué sé, el ayuntamiento tendrá que obligarlos a hacer algo, a tenerlo en buenas condiciones o a tomar una decisión, pero que está claro que así no podemos estar, y a las pruebas me remito, que en cuestión de unos meses ya van 2 que han caído y tememos que caiga alguna más. Solo esperan que si sucede no dañe a ninguna persona y que los dueños de estas casas no echen el candado y se olviden para siempre. Un tema del que hablaba también esta misma semana el Partido Popular, crítica que ha obtenido esta mañana respuesta de mano de Por Ávila. Después del primer derrumbe del mes de septiembre, el teniente alcalde de urbanismo, el señor Corbacho, visitó este barrio y se comprometió a elaborar un informe, y hemos vuelto a reiterar la necesidad de obtener copia de ese informe. Y es que se viene cumpliendo una máxima de falta de transparencia en Por Ávila. El Partido Popular, después de haberse reunido con la Asociación de Vecinos de este barrio, y tal y como apareció en los medios de comunicación que nos hicieron llegar su preocupación por esta situación, pusimos en conocimiento del equipo de gobierno las ubicaciones que se nos habían facilitado por parte de la asociación de los edificios que tenían ese peligro inminente de ruina. Y se hizo caso omiso. Tender nuestra mano al equipo de gobierno y le vamos a ofrecer una propuesta que llevábamos en nuestro programa electoral de las elecciones municipales, que había un plan de rehabilitación precisamente destinado a eliminar todos estos edificios ruinosos de todos los barrios de nuestra ciudad para mejorar su imagen. Estaba ya elaborado. Dentro de sus inmuebles identificaba 4, entre los cuales estaba el que se derrumbó la semana hace unos días. Y efectivamente, bueno, en primer lugar, la notificación a los propietarios, que son los responsables de tener que mantener esos inmuebles con unas condiciones mínimas de seguridad. Yo lo que invito es no hacer, pues bueno, como los buitres carroñeros en política, cuando sucede algo, ir rápidamente en busca de la foto y del titular. Creo que flaco favor hacen al alarmismo social, público. Incluso también creo que es cierto desprestigio a los propios técnicos que realizan los informes. Seguimos con la mirada en el barrio de Las Vacas, en este programa en el que hablamos de urbanismo y prevención. Hoy también, como es habitual, en la voz del director de Diario de Ávila y su firma. Otra jornada más, en menos de un año, nos hemos vuelto a despertar con un sobresalto en el barrio de Las Vacas. Un edificio de los que el ciudadano entiende como ruinoso, aunque no tenga esa catalogación urbanística, se vino abajo, afortunadamente sin causar desgracias personales. Para visualizar este problema, que lo es, hay que tener en cuenta varias consideraciones. La primera es que no es una cuestión reciente y no se puede culpar exclusivamente al actual equipo de gobierno de no actuar ante la situación sobrevenida. Pero también es cierto que son quienes han de priorizar el asunto, dado el cariz que están tomando los acontecimientos. Porque si algo nadie queremos es que haya desgracias personales y los riesgos están latentes. Además, está siendo un invierno benigno, pero ¿se imaginan qué hubiera sucedido si hubiera caído una nevada de esas que luego guardamos en la memoria? Los acontecimientos se hubieran precipitado y quién sabe si no hubieran ocurrido de otra manera. Tampoco hay que pasar por alto que cuando se elaboran unos informes de riesgos de derrumbes y entre tanto un inmueble se cae, hay 2 matices a tener en cuenta. Se acierta, se sabe dónde está el peligro, pero no se ha llegado a tiempo y ese dislate hay que atajarlo. También sorprende cómo quiso hacer visible el equipo de gobierno actual su preocupación ante el derribo del antiguo bar Monet y cómo, en este caso, ha parecido querer pasar de puntillas. Los tiempos son distintos, eso está claro, pero es preocupante que se empiecen a tratar estos sucesos como rutinarios más en una ciudad con el título de Patrimonio Mundial.
La Administración tiene sus limitaciones para actuar sobre la propiedad privada, pero cuando la voz de alerta y la preocupación vecinal adquiere estos niveles, también está obligada a aportar soluciones, dar seguridad y garantías a la población, y eso hay que trabajarlo. Pues seguimos recogiendo testimonios y nos hemos venido ahora en este tema hasta las dependencias municipales de urbanismo, en la Plaza del Mercado Chico, donde nos espera el teniente de alcalde de este área, Juan Carlos Corbacho. Vamos a ver. Nos encontramos, por tanto, en las dependencias municipales de urbanismo, donde nos espera, ya está aquí con nosotros, mejor dicho, el teniente de alcalde de Urbanismo, Patrimonio y Servicios a la Ciudad, Juan Carlos Corbacho. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Gracias a vosotros por venir a esta casa. Vamos a hablar de ese tema que es de actualidad, después de que el pasado domingo se derrumbase un edificio en la calle de Castor Robledo. Si le parece, comenzamos precisamente pensando en el mes de septiembre. Fue en ese momento cuando vivimos otro derrumbe, lo que era el antiguo bar Monet. Se encargaba entonces a los técnicos municipales, si yo no me equivoco, un informe que precisamente se entregaba la semana pasada. Ha sido coincidente en el tiempo. En ese informe, si comenzamos por él, se hablaba de 4 edificios que estaban en mal estado. Uno de ellos, ese que veíamos después derrumbarse el domingo. ¿Recogía este documento la posibilidad de que pudiese derrumbarse, como ha ocurrido? Vamos a ver, te explico, Patricia. Después de que se cayera el edificio del bar Monet, desde el área de urbanismo se contactó con los bomberos para, utilizando la escala, una de las arquitectas municipales pudiese hacer comprobaciones en los diferentes edificios que nos indicaron los vecinos que desde lo alto de sus viviendas se veían que las cubiertas estaban en mal estado. Entonces, efectivamente, se hizo una inspección en concreto de 5 edificios, ¿vale? Eso fue, pues, sobre si lo del Monet fue en septiembre, esto sería en octubre o por ahí, más o menos. Bien, se hizo esa visita in situ sobre el terreno, utilizando la escala de los bomberos, y entonces la arquitecta municipal se la encargó que emitiera sendos informes de cada uno de los 5 edificios que se investigaron o que se comprobó su estado. Bien. Entonces, la arquitecta municipal ha emitido 4 informes, ¿vale? Son de fecha, algunos del 16 y otros del 18 de febrero, ¿vale?, de este año. Escasos días antes se firmaron y se me entregaron de que se cayera este edificio. Pues bien, uno de esos informes es sobre este edificio en concreto, pero en ningún momento se dice en ese informe que aquello sea una ruina inminente que se vaya a caer ya, ¿vale? Se habla de que el edificio, lógicamente, está en mal estado, pero no se dice en ningún momento que sea una ruina inminente que se vaya a caer ya, porque en un supuesto como ese, en el supuesto en que el ayuntamiento detecta que hay una ruina inminente que parece que se va a caer ya, pues se actúa inmediatamente, ¿vale? O bien se actúa inmediatamente, si no logramos contactar con el propietario, pues entonces, si no logramos eso, si es necesario, mandamos a los bomberos. ¿Para qué? Para que adopten las medidas urgentes necesarias para evitar que pueda haber un peligro en la vía pública. Por ejemplo, lo hemos visto muchas veces en la ciudad, alguna cornisa que tiene alguna teja ya colgando, que se ve que en cualquier momento se cae, suben los bomberos y todo lo que ven que se puede caer en un momento, de manera inminente, pues se quita y se evita el peligro. Pues así es como se actúa. Pero en este caso ese informe, o ninguno de los informes que se han hecho, que se han emitido por la arquitecta municipal, en ninguno se dice que haya un peligro inminente. No se habla de ruina inminente, pero en este caso ese edificio sí había sido ya apuntalado. A ver, por eso precisamente, como estaba apuntalado por parte del ayuntamiento también, ese edificio en su día fue apuntalado por los bomberos, ¿vale? Pues supongo que por eso es por lo que no se dice que suponga un peligro inminente.
Se entiende que con ese apuntalamiento no se esperaba que se hubiese producido ese derrumbe que después se ha producido. La verdad es que no. Si hubiésemos advertido que se iba a derrumbar de manera inminente, evidentemente se hubiese tomado algún tipo de medida, digamos, más urgente, más rápida. Al haberse apuntalado ya este edificio, entiendo que se hayan intentado ya poner en contacto con su propietario o propietarios, porque eso ocurre muchas veces en edificios antiguos, edificaciones que en ocasiones son resultado de herencias. Entiendo que también es difícil contactar muchas veces con esos propietarios. Vamos a ver, hay muchísimos edificios en muy mal estado en la ciudad, que llevan muchísimos años y todos los hemos visto, y muchos de ellos son efectivamente edificios que cuando han ido muriendo sus propietarios, había muchos herederos, los herederos no se han puesto de acuerdo para arreglar las herencias, esos herederos van falleciendo, llegan nuevos herederos, no arreglan la herencia y al final no hay propietarios, ¿vale? No digo que esto sea los casos en concreto de las vacas, ¿vale? Porque estoy hablando en general. En el caso concreto de las vacas, ya hemos emitido 3 órdenes de ejecución para los otros 3 edificios, ¿vale? Que es precisamente lo que íbamos a hacer, o lo que ordené yo que se hiciera en cuanto me dieron traslado de esos informes, de fechas 16 y 18 de febrero, en cuanto me los han dado, pues ordené que se hicieran se dictaran sendas órdenes de ejecución, ¿vale? Pero es verdad que en este edificio en concreto de las vacas es que no ha dado ni tiempo, porque es que a muy pocos días después de que se me entregara esos informes, pues se ha caído, ¿vale? Pero vamos, los otros 3 edificios ya tienen las órdenes de ejecución y efectivamente hemos, a través de, porque claro, el ayuntamiento para localizar propietarios de lo que se sirve es de las bases del IBI, del padrón del IBI, ¿vale? Entonces ahí hay unos propietarios, figuran unos propietarios y se ha enviado a la policía local para que trate de notificarlos en esas direcciones del IBI o en el supuesto que no los localicen en esas direcciones, que la policía los trate de localizar de otra manera. Y lógicamente con el edificio derruido de la calle de Ancastor Robledo, ahí estamos tratando de localizar también a la propiedad. En ese caso, ahí el ayuntamiento, una vez que ya se produce el derrumbe, sí interviene de modo subsidiario para llevar a cabo el derribo y que no haya más riesgos en la vía pública. Evidentemente, en el momento en que hay un edificio que se ha quedado en el estado en que este se ha quedado, que supone un evidente riesgo en el momento que ha habido ese desplome parcial del edificio, pues si el propietario no se le localiza en ese momento, el ayuntamiento actúa ipso facto, como ha ocurrido en este caso. A las 24 horas o poco más de 24 horas del derrumbe, el ayuntamiento ha intervenido. Es verdad, se ha tratado de localizar en primera instancia la propiedad, de momento en esa primera instancia no se le ha localizado, pues el ayuntamiento ha intervenido. En el caso, por ejemplo, del edificio del Monet, del que hablábamos antes, la policía, nada más caerse, sí que logró localizar al propietario, el propietario hizo acto de presencia, y efectivamente, como no podemos olvidar que los responsables reales del estado de los edificios son sus propietarios, y así lo establece el artículo 8 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que quien tiene la obligación legal de conservarlos y de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público es la propiedad y no los ayuntamientos. En ese caso en concreto, así se lo hicimos saber al propietario del edificio que se había caído, y efectivamente también a las 24 horas o por ahí se demolió los restos del edificio, pero en este caso lo que le hicimos al propietario es que él mismo contratara los servicios de la máquina que iba a hacer la demolición, de la empresa que iba a hacer la demolición. En este caso es verdad que no hemos logrado localizarlos a la propiedad y entonces por eso hemos tenido que intervenir. Y ahora de momento entonces es el ayuntamiento quien se hace cargo de esos gastos, las arcas municipales, pero entiendo que si se localiza la propiedad será quienes en un futuro puedan... Evidentemente, si se localiza la propiedad, lógicamente el ayuntamiento va a tratar de recuperar esos gastos, como así establece también la ley. Como el ayuntamiento actúa de forma subsidiaria, la ley también contempla que si el ayuntamiento actúa de forma subsidiaria, el ayuntamiento pueda reclamar todos los costes que le ha supuesto a las arcas municipales, esa demolición, reclamárselo al propietario del edificio, y es lo que el ayuntamiento hará.
Eso es lo que ocurre con el edificio que ya se ha derrumbado. Nos habla usted de otros 3 edificios que también se recogen esos otros 3 informes de la arquitecta municipal. Vamos a recordar en imágenes cuáles son esos edificios. Uno de ellos se encuentra en la calle Jesús del Gran Poder, todos ellos, como decimos, en esta barriada. Otro está en el lateral de la iglesia de las Vacas. En ese caso es verdad que es difícil identificar porque hay muy cerca otro que también aparentemente tiene un estado, no sé si mal estado, pero no parece que sea muy bueno el momento en el que se encuentra esa edificación. Y un tercer edificio, en este caso, en la travesía de San Cristóbal. En todos ellos nos ha dicho se han dictado órdenes de ejecución. Sí. ¿Qué tipo de actuaciones se pueden llevar a cabo ahora en esos inmuebles? Vamos a ver, una vez que se le dé traslado a los propietarios de esos edificios de las órdenes de ejecución, lo que se les requiere es que en un plazo muy breve, ¿vale?, en un plazo tan breve como de 5 días, desde que se les notifica, adopten las medidas de seguridad que un técnico contratado por ellos piense que son necesarias de manera, digamos, urgente, si es que hay alguna. Y a mayores de eso, lo que se les dice es que también en un plazo muy breve de tiempo presenten un proyecto firmado por ese técnico competente que ellos tienen que contratar, en el que se refleje en ese proyecto qué actuación pretenden hacer con su edificio, porque es su edificio. ¿Qué actuaciones, qué opciones tienen? Pues la primera opción es, pues eso, consolidar el edificio de tal manera que no suponga ningún tipo de peligro ni para la vía pública ni para los edificios colindantes. Esa es una opción. Hay muchas veces que los propietarios lo que hacen es, digamos, tirar toda la cubierta y dejar lo que son las paredes, los muros como de cerramiento, ¿vale? Normalmente suelen desmochar las partes más altas, los aleros, etcétera, para que no puedan suponer un peligro. Y muchas veces lo que hacen también es tapar la parte alta del muro que queda con una lona o algo, para que el agua no vaya destruyendo el muro. Esa es una opción que pueden hacer, una opción, bueno, pues al final no deja de ser la más barata. Segunda opción, demoler el edificio completamente y dejar el solar, vallarlo, adecentarlo, tratar las medianerías, enfoscándolas o como sea. Y tercera opción, pues que ese proyecto lo que haga es un proyecto de rehabilitación, en definitiva, arreglar el edificio, rehabilitarlo, ¿vale? Pero eso deberá ser el propietario el que decida qué es lo que quiere hacer. Usted ha insistido en esta entrevista que según la Ley de Urbanismo de Castilla y León es el propietario en definitiva de cada uno de esos inmuebles el que tiene la responsabilidad sobre los mismos. Escuchábamos antes a la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de las Vacas pedir al Ayuntamiento actuar indicando con que sea el propietario debe dar respuesta a los ciudadanos. ¿Hasta qué punto tiene margen de maniobra el consistorio en este tipo de edificaciones? Vamos a ver. Si el Ayuntamiento dicta una orden de ejecución a un propietario y el propietario no atiende a esa orden de ejecución en tiempo y plazo, lo que marca la ley es que el Ayuntamiento puede establecer sanciones pecuniarias periódicas. Ya sabemos que cuando a la gente se le toca el bolsillo suele responder, o incluso también marca en la ejecución subsidiaria, que sea el propio Ayuntamiento el que actúe, ¿vale? Y luego, pues todos los gastos se los pase al propietario, ¿vale? Pero es verdad que si los propietarios se acostumbran a que cuando tienen un edificio en malas condiciones no lo arreglen y quieren que sea el Ayuntamiento, es verdad que eso puede suponer un grave perjuicio para las arcas municipales, porque al final lo que uno no arregla de su edificio lo vamos a tener que pagar todos los abuleches, algo que me parece absolutamente injusto, cuando además el propietario que no mantiene su edificio en condiciones está incumpliendo flagrantemente el artículo 8 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Me parece, sinceramente, egoísta. En ese caso, hablando de sanciones, aunque es difícil en el caso, por ejemplo, todo hace indicar del edificio que se ha derrumbado localizar a la propiedad, en caso de localizarla se le sancionará, no solo se le atribuirán los gastos de ese derribo, sino también se sanciona en el caso de que se den derribos de este tipo en edificios que, por ejemplo, ya estaban apuntalados, ya es clara que su estado no era bueno. Eso se estudiará por los técnicos municipales, ¿vale? El caso en concreto y se verá a ver qué se hace. Pero lo que sí que está claro es que vamos a tratar de recuperar el dinero que al Ayuntamiento
le ha costado la demolición de ese edificio, porque demoler un edificio no es barato. Y al final lo estamos pagando todos. En este caso, para cerrar esta entrevista, sí me gustaría pedirle un último mensaje para los vecinos del barrio de Las Vacas, para los vecinos de nuestra ciudad en definitiva, porque en estos días se ha hablado y mucho de lo que ha sido ese derribo. Nos trasladábamos, por ejemplo, a esa barriada y ellos hablaban de una decena de inmuebles aproximadamente que creían que estaban en mal estado, pero usted ha comentado que ha sido a través de la escala de los bomberos en la que se ha puesto el punto de mira en 5 edificios. ¿Por qué en esos sí y en el resto, que aparentemente desde fuera están en mal estado, no se ha hecho ningún tipo de orden? Porque vamos a ver, esos han sido los que de principio hemos advertido de una manera visual, ¿vale? Es lo que hemos advertido, que estaban realmente en mal estado, y además es que, curiosamente, cuando estuvimos en esa zona, cuando el derrumbe del Bar Monet, esos edificios fueron los que nos indicaron los vecinos, porque la verdad es que hablamos con varios vecinos de la zona, y fueron en concreto esos edificios también los que nos indicaron. Y también, desde la escala de los bomberos, los edificios que advirtieron que estaban en mala situación eran esos 5 en concreto. Eso es lo que a mí se me ha transmitido. ¿Vale? ¿Se han reunido con la asociación de vecinos del barrio de Las Vacas? ¿Para este tema? Sí. No, pero tampoco nos lo han pedido, la verdad. Que a mí me conste, por lo menos. Entiendo desde aquí que estarían dispuestos, en caso de que ellos Sí, quieran por supuesto, mantener ese claro, encuentro, a poder analizar un poco la situación del barrio. Nos reunimos con quien se quiera reunir con nosotros, por supuesto. Y desde aquí, ¿qué último mensaje ahora sí lanzan a los vecinos del barrio de Las Vacas, a la asociación que los representa y en definitiva a aquellos que nos estén viendo y que puedan estar preocupados después de haber visto que en pocos meses se han derrumbado 2 edificios de su barriada, de cara al futuro? ¿Qué mensaje les lanzaría? Bueno, el mensaje que yo les lanzaría es que lo que deben de hacer, o desde mi punto de vista, lo que deberían de hacer es colaborar con el ayuntamiento en el sentido de que cuando ellos detecten algún inmueble que realmente les parezca que supone un peligro, que se pongan en contacto con nosotros para que puedan ir los técnicos municipales, los arquitectos municipales y comprobarlo para poder actuar lo antes posible, ¿vale? Porque claro, lógicamente necesitamos acudir a la ayuda de los vecinos, nosotros no podemos estar en todos los sitios. Lo único que a partir de ahí, tampoco en su mano, como ha dicho antes, en este caso ya son 3 las órdenes de ejecución, ahora también tendrán que ser los propietarios los que respondan. Evidentemente, como he dicho muchas veces y repetiré hasta la saciedad, son ellos los que tienen la obligación. Pues muchas gracias, Juan Carlos Corbacho, teniente de alcalde de Urbanismo, Patrimonio y Servicios a la Ciudad, por habernos recibido. Nosotros continuamos con nuestro programa de enfoque, porque ahora nos vamos a los estudios de la 8 Ávila. Muy bien, muchas gracias a vosotros, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, como decimos, a publicidad y nos marchamos hasta los estudios de la 8 Ávila. Hablaremos a continuación de esa situación y también de un tema que es sin duda de actualidad, poniendo también la mirada en otro tipo de viviendas. Hablo de los incendios, después de esa catástrofe ocurrida en Valencia, de ese grave incendio que ha acabado con la vida de una decena de personas, además de dejar numerosos heridos. Hoy nos sentamos también con los bomberos de Ávila para ponernos precisamente en la piel de aquellos que tienen que actuar para hacer frente a un fuego y también para darles a ustedes algunos consejos de cómo actuar si, por ejemplo, en nuestra vivienda se produce un incendio. Debemos salir a la terraza, donde debemos esperar a que precisamente lleguen los efectivos de los servicios de extinción. En pocos minutos hablamos de ese y otros temas en Enfoque Ávila. Hasta ahora mismo. Pues de nuevo bienvenidos, y acaban ustedes de incorporarse a la 8 Ávila. Comentamos que estamos en este enfoque de este jueves 29 de febrero, hablando de varios temas, varios aspectos relacionados con el urbanismo. Hemos comenzado en la primera parte de este programa poniendo el foco en la barriada de Las Vacas, después del derrumbe que vivíamos el pasado fin de semana. Hemos abordado asuntos como la responsabilidad de los propietarios, en este caso, cuando un inmueble o un edificio se encuentra en mal estado, o cómo actuar también cuando se puede advertir sobre él una ruina inminente. Seguimos hablando de ese y de otros temas ya en los estudios de la 8 Ávila, donde nos acompaña a continuación el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Ávila, Juan Carlos Fernández. Muy buenas noches, Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Patricia, muchas gracias por invitarme. Por acompañarnos, muchas gracias, sin duda. Hemos hablado con el teniente de alcalde de Urbanismo de esa situación que se vive en algunos inmuebles del barrio de Las Vacas, inmuebles que se reparten también por otros puntos de la ciudad y que se encuentran en mal estado. Incidían desde el área de urbanismo del ayuntamiento en
la obligatoriedad de los propietarios, en este caso, para actuar ante esas construcciones que son, como su nombre indica, de su propiedad. Efectivamente, así es. Los edificios tienen una propiedad y la propiedad son los responsables de mantener en perfecto estado de conservación su edificio. Entonces, desde hace ya unos años se puso en marcha la ordenanza de la inspección técnica de los edificios, desde el año 2011, creo recordar, y con esta herramienta de la inspección técnica, que ahora se denomina informe de evaluación del edificio, damos una serie de datos en la inspección a los propietarios del estado de sus edificios. Si están en buen estado tendrán una inspección favorable, si están en mal estado tendrán una inspección desfavorable, y en el plazo que les da el ayuntamiento tienen que entregarlo en el ayuntamiento y tienen que realizar, si son desfavorables, pues las reparaciones que en la inspección nosotros, los técnicos que las hacemos, les indicamos e incluso les decimos la manera de realizar esas reparaciones. Entonces, pero es lógicamente responsabilidad de los propietarios. En ese caso, la obligatoriedad es para los edificios, si yo no me equivoco, de más de 40 años de llevar a cabo esos informes de evaluación. Y sí querría preguntarle, desde el punto de vista técnico, en los informes que ustedes realizan, ¿cuáles son las deficiencias que más se repiten en los edificios que ya tienen una antigüedad? Bueno, sí, efectivamente son edificios de más de 40 años. Todos los años el Ayuntamiento de Ávila saca un listado de los edificios que están obligados a pasar en ese año hasta el 31 de enero del año siguiente esa inspección. Y una vez que han pasado la inspección tienen la obligación de volverla a pasar a los 10 años. ¿Defectos que se encuentran? Bueno, desde luego los edificios no solo que tengan 40 años, hay edificios de más de 100 o 200 años, entonces es el propio envejecimiento de estos edificios que lo que ha hecho que una falta de mantenimiento haya deterioros estéticos de la fachada o de ornato público. Pero lo que es preocupante es algún edificio que suelen ser edificios abandonados, edificios con habitantes dentro, con usuarios. Es difícil que tengan problemas graves, porque los tuvieran, somos los primeros en advertir a los propios propietarios. Pero los edificios que se abandonan y los tenemos no solo en la barriada de Las Vacas, los tenemos repartidos por todo el casco de Ávila, son los que pueden generar problemas por esa falta de mantenimiento. Los problemas graves pueden ser filtraciones de humedad por la cubierta, la entrada de palomas que acceden por cualquier hueco que se quede abierto, y ese deterioro por filtraciones de humedad sobre todo es lo que origina que estos edificios, y sobre todo los más viejos, con estructuras de madera, muchos de ellos, las estructuras de cubierta suelen ser de madera, haya un deterioro de esa propia madera, y si no se hacen labores de mantenimiento o reparaciones, puede haber un colapso. Ese colapso primero de la cubierta puede arrastrar a continuación el colapso de las fachadas, tanto hacia el interior como hacia el exterior. Entonces, es un problema que se puede evitar siempre que los propietarios hagan un mantenimiento de sus edificios. Hoy estamos hablando del barrio de Las Vacas porque, como antes decíamos, es donde se ha producido ese derribo, ese derrumbe y posterior derribo, pero comentaba Juan Carlos que hay inmuebles abandonados en muchas otras zonas de nuestra capital. ¿Tienen un poco ustedes una radiografía de cuáles son los barrios en los que quizá hay más inmuebles que están en mal estado? Bueno, la radiografía más bien supongo que la debe tener el ayuntamiento, quien es quien recepciona todas las inspecciones, y entonces, probablemente pueda haber un censo del estado de los edificios. En nuestro colegio profesional, lógicamente entran las inspecciones
inspecciones que nuestros colegiados hacen, pero no son las únicas. También se hacen inspecciones por parte de arquitectos o de otros colegios de otras provincias que lo puedan hacer también. Pero bueno, sí que es cierto que lo que es el casco histórico de Ávila, ahora pues sí hay muchos edificios en la zona de las Vacas, pero incluso en el centro histórico, dentro de las murallas, tenemos varios edificios también, que aparentemente las fachadas pues no nos hacen presagiar cómo pueden estar por dentro, pero cuando vemos que están abandonadas, bueno, hay edificios que sí corren riesgo de que en breve tiempo, en pocos años, pues pueden producir un colapso. O sea que sí hay varios edificios y sobre todo son edificios abandonados todos. Ustedes hace algunos días concedían desde el Colegio de Arquitectos Técnicos una entrevista a nuestros compañeros de Diario de Ávila y llamaban la atención sobre la necesidad de inspeccionar o valorar la situación de nuestros inmuebles, no solo cuando tienen esa antigüedad. Efectivamente. Bueno, esta ordenanza hace que sea como una obligación para los propietarios que tienen estos edificios ya con más de 40 años. Pero bueno, hay una inquietud actual, lógicamente, por conocer el estado del edificio. Nosotros, desde nuestro colegio profesional, recomendamos a los propietarios de que conozcan cuál es el estado de su edificio, sin necesidad de que tengan la obligación de hacer la inspección técnica. Una revisión del estado de su edificio es una cosa muy sencilla de hacer y les va a dar una información básica para evitar problemas mayores en un futuro, problemas que les genere un coste mayor. Se puede detectar problemas en las cubiertas, filtraciones, problemas en las instalaciones y bueno, pues los propietarios sin esa necesidad pues podrían conocer su estado y esas labores de mantenimiento serían siempre mucho más económicas que realmente hacer una actuación cuando hay un problema ya más grave. Y es una recomendación que hacemos y ahí indicamos la existencia de un técnico de cabecera. Igual que tenemos un médico de cabecera, un médico de atención primaria, pues es muy interesante en las comunidades de propietarios el disponer de un técnico de cabecera que les puede informar no solo del estado de la seguridad de su edificio, de la estructura, de los materiales, también de las propias instalaciones, si su edificio es eficiente energéticamente, que por cierto la mayoría son muy poco eficientes energéticamente los edificios que tenemos en Ávila, los antiguos. También les decimos qué accesibilidad tiene y qué posibilidades tienen de poder colocar un ascensor, poder colocar una rampa, unas sillas, salvaescaleras, y esa información pues incluso se la valoramos para que sepan qué presupuesto más o menos pueden tener para realizar esas acciones o incluso pedir subvenciones que las hay para la rehabilitación de viviendas. Si miramos ahora los materiales, no solo al estado del que venimos hablando en este programa, sino también a los materiales con los que se construyen las diferentes edificaciones, no podemos en estos días dejar de poner la mirada en Valencia, en ese incendio. Se ha hablado mucho en los medios de comunicación de la importancia de los materiales con los que estaba construido este edificio a la hora de que se haya propagado tan rápido el fuego y haya pues llegado a todas las partes de ese inmueble. Las causas aún están por determinarse, aunque todo hace indicar que se trata de un fallo eléctrico, pero como digo, ahí parece que los materiales sí han sido determinantes. Bueno, yo primero quiero enviar un mensaje de tranquilidad a la población de que bueno, es un caso desgraciado, puntual, y bueno, pues ha tenido que ocurrir esto pues para que nos activemos y se activen todas las alarmas. Los edificios en Ávila son bastante seguros. Se han realizado siempre bajo la normativa que había en ese momento y cada vez la normativa es más restrictiva. No podemos comparar un edificio del año 1980 con un edificio del año 2020. Las normativas han cambiado. Entonces, no quiere decir que ese edificio esté mal. En Ávila tenemos la suerte de construir bien. Se construye muy bien en Ávila. Tenemos muy buenos profesionales en las empresas constructoras y es una ciudad que a nivel de otras tiene muy pocos siniestros en este sentido. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudad con una climatología muy fuerte, con unos cambios de temperatura del día a la noche tremendos y eso hace que
utilicemos materiales muy resistentes para estos fenómenos climatológicos, pero la mayoría de los edificios que tenemos, nuestras fachadas están hechas de piedra, están hechas con ladrillo cerámico, están revestidas con morteros monocapa y son materiales ignífugos que no tienen ningún problema de que podamos tener un caso similar al que ha habido en Valencia. Aún así, bueno, pues sí sigo recomendando, igual que antes, que ante cualquier duda, y si esa información no disponen porque esos edificios son anteriores al Código Técnico de la Edificación, bueno, pues se les puede hacer una revisión para que conozcan en qué estado se encuentra su edificio, qué materiales tiene su edificio y, bueno, y transmitir esa tranquilidad de que bueno, nuestros edificios son bastante seguros. En ese sentido, también son pocos los edificios que hay en Ávila con fachadas ventiladas, como esas que veíamos en Valencia. ¿Este tipo de fachadas tienen más riesgo de que se propague un incendio de unas viviendas a otras? Bueno, la fachada ventilada es una fachada que funciona muy bien térmicamente. Se genera una cámara entre el muro interior y el exterior, una cámara de aire por la que ventila, y térmicamente realmente funciona muy bien. Pero una fachada ventilada no tiene nada que ver, una fachada que se hiciera hace 15, 20 años a una que se puede hacer ahora. Ahora la normativa de incendios pues sí que obliga a sectorizar, compartimentar y hacer, para que se entienda, cortafuegos para evitar que se traslade de una planta a otra. En estos edificios anteriores al Código Técnico había una normativa de incendios, pero no era tan exigente como es ahora. Y bueno, pues ha sido un cúmulo cierto de desgracias, con también la influencia del viento y bueno, probablemente la investigación dirá cuál es la causa de ello, pero bueno, en Ávila es muy difícil que tengamos una fachada de este tipo porque los materiales que se usan, en Valencia se usó un aislamiento que es lana de roca, en los vídeos, en las imágenes se ve perfectamente, pero se desconoce, por lo menos si la investigación lo dirá, qué material tenía esa lámina de aluminio, ese alucubón que han dicho, que ha provocado pues ese goteo de esos materiales y ha provocado que se incendiase. Pero vamos, es complicado de que se vuelva a repetir un caso similar en una ciudad como la nuestra, que se disponen de pocas fachadas ventiladas y bueno, los materiales siempre que se han usado han cumplido la normativa actual que tenían de incendios y ahora mismo pues no cabe en cabeza de ningún técnico utilizar materiales que puedan arder, que puedan gotear, sino que los materiales tienen que ser ignífugos completamente. Hemos hablado antes de los inmuebles de más de 40 años, obligados por ley a esa inspección técnica de edificios, informe de evaluación que decía se denomina ahora, y también vemos cómo con ese nuevo Código Técnico de Edificación desde 2006 también se obliga a llevar a cabo ese libro del edificio y de los materiales utilizados y demás, que por normativa también está contemplado. Queda ahí un vacío entre esos inmuebles que no se someten ni a una ni a otra normativa. ¿Qué mensaje lanzamos a los propietarios de ese tipo de edificaciones? Bueno, pues efectivamente, ahora todos los edificios actuales con el Código Técnico pues se elabora un libro del edificio. Ese libro del edificio da una información a los usuarios. Comunidades de propietarios o propietarios únicos tienen pues todos los datos del proyecto, tienen el proyecto completo, tienen quiénes han sido los agentes que han intervenido en ese proceso edificatorio, todas las contratas que ha habido, subcontratas, todos los materiales, certificados de los materiales, garantías de los materiales, instalaciones, boletines. Esos datos se tienen y es un documento vivo. ¿Qué pasa, como bien me preguntas, con los edificios que no disponen de ese libro de edificio y están en ese tramo entre los 40 años de la inspección técnica y los que sí tienen pues estos datos? Bueno, pues existe... y bueno, pues lo sacó hace poco el Ministerio y
junto con el CESCAE, el Consejo Superior de Arquitectos, y con el CEGATE, el Consejo General de los Arquitectos Técnicos, libro de edificio existente. Libro de edificio existente es una herramienta en la cual está realizada para los edificios que no disponen de ese libro de edificio, y se dan todos los datos y todas las personas y todos los materiales que han intervenido y que se han ejecutado. Hay que hacer una toma de datos, y además para cualquier subvención que se quiera solicitar, por ejemplo, de los fondos Next Generation, es un requisito indispensable que se haga el libro del edificio existente. Piden varios requisitos para la subvención, para la concesión de estas subvenciones, y entre ellos es que tenga realizada la inspección técnica del edificio y que tenga el libro del edificio existente, por lo cual, bueno, pues es una herramienta que, una vez que la has elaborado, es viva y la pueden usar los propietarios durante toda la vida útil del edificio, ir añadiendo todas las licencias que han ido solicitando, todas las reparaciones, todos los cambios, si han cambiado de ascensor, si han cambiado de instalación, si han cambiado de calderas, todo lo van añadiendo a ese libro de edificio, y es un dato fundamental, pensamos los técnicos, para transmitir esa información al usuario, de que sepa realmente dónde vive y qué condiciones tiene su edificio. Además, se ha añadido en el informe de evaluación del edificio lo que era la inspección técnica. Se ha añadido ahora un estudio de accesibilidad. Se estudia con la normativa tanto autonómica como nacional el edificio, y se compara cómo sería ahora si se hiciera nuevo y qué accesibilidad es necesaria. Por ejemplo, los edificios antiguos nos encontramos que no tenemos ascensores. Nos encontramos que no tenemos una rampa en el portal y no son accesibles, y además la mayoría están habitados por personas mayores. Además de la accesibilidad, en el libro del edificio y en el informe de evaluación del edificio se hace el certificado de eficiencia energética. Es otro de los requisitos para solicitar subvenciones, disponer de un certificado de eficiencia energética real del edificio, en el cual se dan unos datos en los que sabes tu consumo, si tienes mucho consumo, y cuánto CO2 añades a la atmósfera. Entonces, con este libro del edificio existente, todo esto los propietarios pueden tenerlo, porque antes o después van a tener que necesitarlo en cualquier rehabilitación, o cuando tengan que hacer la inspección, cuando les toque, cuando llegue a los 40 años, o incluso, bueno, pues aquí lanzo un poco un mensaje de que no esperemos a esos 40 años para saber el estado de nuestro edificio, sino que bueno, al fin y al cabo es nuestra posesión más importante, nuestra vivienda, y entonces, pues si tenemos muy asimilado el hacer la inspección técnica de los vehículos y lo vemos como una cosa normal, pues que también nuestro edificio, como bien más preciado, le hagamos la inspección cuando sea necesario y obligatorio, según la ordenanza del ayuntamiento, pero también, ¿por qué no?, conocerlo una vez, y con una vez que sepas tu edificio cómo es, a partir de ahí pues no tienes que hacer más, sino que añadir esas revisiones. En ese sentido, nos queda un último minuto en esta entrevista, y serán muchos los abulenses que al escucharnos piensen en la posibilidad de mejorar sus viviendas, aunque no sea obligatorio, como usted decía, la accesibilidad o la eficiencia energética. En este caso, Juan Carlos, nos has hablado de subvenciones. ¿Qué tipo de subvenciones están disponibles en ese sentido para el ciudadano, y que también, de algún modo, podéis dar a conocer desde el Colegio de Arquitectos? Muy bien, pues mira, pues se habrá oído hablar mucho de las subvenciones de los fondos Next Generation. Entonces, bueno, pues estas subvenciones son para la rehabilitación de edificios, sobre todo con eficiencia energética, pero el Ministerio ha ido más allá, y lo que hace es que no solo tengas que mejorar la eficiencia energética de tu edificio, también puedes mejorar la accesibilidad, o puedes mejorar otros elementos que necesitas. O sea, que si en un proyecto de una rehabilitación pues vas a cambiar las calderas, porque tenemos calderas poco eficientes que contaminan mucho, y vamos a cambiar a otro sistema de calderas como aerotermias, podemos cambiar las ventanas, podemos añadir aislamientos a las viviendas, que te digo que todos los edificios de más de 40 años no disponen de ni aislamientos, ni buenas carpinterías, ni ascensores, ni rampas.
y de esa manera pues se puede acceder a estas subvenciones que las va a haber durante unos cuantos años por la Unión Europea, las tramita la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues las ayudas son hasta 18.800 euros por vivienda, con un máximo de un 80% del total del proyecto que se solicite la subvención. Esa información, pues en los colegios profesionales la podemos dar a los ciudadanos y en la Junta de Castilla y León, y es una recomendación de poder rehabilitar esas viviendas con las ayudas que vienen de Europa. Juan Carlos Fernández, presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Ávila, un placer haber contado con tu presencia en esta mesa. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. No se vayan porque en un minuto estamos aquí, en pocos minutos, aquí en la 8 Ávila. Seguimos dando voz en torno a este tema, a continuación, a los bomberos de nuestra capital. Así que hasta ahora mismo. Pues continuamos en Enfoque Ávila y seguimos recibiendo invitados, protagonistas en esa mesa. A continuación, queremos dar voz al Cuerpo de Bomberos de nuestra capital, representado en esta noche por su jefe, Alberto Pato. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y por José Miguel Álvarez, sargento del Cuerpo de Bomberos. Buenas noches a los dos. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de varios temas. Si os parece, vamos a comenzar hablando de esa situación, mal estado de inmuebles. Hoy hemos puesto la mirada en el barrio de Las Vacas, aunque, como nos decía el presidente del Colegio de Arquitectos, son inmuebles abandonados que se reparten por diferentes puntos de la ciudad, de la nuestra y de otras urbes. Yo recuerdo, Alberto, que en el mes de septiembre, cuando se producía el derrumbe en lo que antes era el Bar Monet, comentabas que por vuestra parte hacéis una valoración de esos inmuebles para que se comunique a los propietarios y cuando existe un riesgo que se detecta lo apuntaláis. ¿Cómo se hace esa valoración y en qué situaciones es cuando vosotros llegáis a intervenir? El cuerpo de bomberos interviene principalmente cuando hay riesgo hacia la vía pública. Es decir, nosotros intentamos estudiar y analizar lo que son los inmuebles sin hacer sistemas o métodos destructivos de los inmuebles cómo se encuentran y los vemos hasta donde nos permiten acceder, ¿vale? Vemos los inmuebles, observamos, vemos el comportamiento, si vemos la situación o el riesgo, se suelen poner testigos para ver si evolucionan o no lo que son las posibles fisuras que tienen y hacemos un seguimiento. Si hay riesgo a la vía pública o consideramos se hace apuntalamiento o si no, si son temas de interior o problemas entre medianeras y demás, se le notifica a los vecinos para que ellos tomen medidas. Pero sobre todo evitamos los problemas hacia la vía pública y hacia las posibles personas y bienes que existen. Vamos a hablar también en este programa de otro tema, los incendios, poniendo la mirada en ese macroincendio, por llamarlo de alguna manera, esa catástrofe que se vivía en Campanar, en Valencia, y que ha sido de algún modo motivo de comentario, de alerta, de preocupación para toda la ciudadanía en nuestro país. Pero sin irnos tan lejos, hemos visto como, por ejemplo, en los últimos días, en Pedro Bernardo, en este caso se produjo un incendio en una casa de madera, un incendio que precisamente por la rápida intervención de los servicios de extinción no llegaba a mayores consecuencias. O en Ladrada, donde el incendio en una cocina, en ese caso sí que llevaba a que 4 personas resultasen intoxicadas, 2 jóvenes, incluso 2 agentes, en este caso de la Guardia Civil. Si hablamos precisamente de eso, de incendios en viviendas, vosotros que intervenís en muchas de ellas, incluso esta tarde creo que en La Parra ha habido un susto, que afortunadamente ha quedado en eso. ¿Cuáles son las causas de esos incendios, las causas que más se repiten? Es decir, ponemos muchas veces la mirada en la cocina, en esa sartén que se deja una persona encendida, o en los aparatos tecnológicos, pero imagino que aunque sean las causas habrá otras muchas. Cuéntanos, por favor. A ver, de forma frecuente una compañía de seguros saca un anuario de estadísticas de incidentes en viviendas. Y en el último que tiene publicado, que es el año 2022, según los datos, dice que los principales inicios de incendios son por aparatos eléctricos o electrónicos que se dejan conectados. Claro, hay que tener en cuenta que no se pueden dejar aparatos eléctricos o electrónicos conectados durante la noche cuando estamos durmiendo, porque los mayores siniestros además se producen cuando estamos durmiendo. Con esto que decimos, hay que tener los riesgos y tener las medidas de no sobrecargar
Esto lo que llamamos los típicos ladrones, los enchufes, no poner elementos de mucha potencia sobre mangueras o alargadores caseros para que tengan su sistema de protección. Luego en Ávila tenemos la peculiaridad que tenemos las viviendas rurales, pues que viene gente de fuera y que todo tiene un mantenimiento. Las chimeneas, hay que hacer limpieza y en este anuario que decía se demuestra que durante el periodo invernal es cuando más incendios de viviendas se producen, tanto por estufas, por aparatos eléctricos y chimeneas. Aquí lo que sucede es que las construcciones son de madera, las chimeneas, si no se hace un mantenimiento, una limpieza durante la época que no se utilizan, pues cuando llega la época de invierno se pone mucha temperatura y se puede producir un incendio si no están conservadas. Entonces, esos son de los principales siniestros que tenemos aquí en lo que es en Ávila y provincia. En ese sentido, los consejos a la población, decías, por ejemplo, no dejar aparatos eléctricos por la noche, parece un poco difícil. Todos tenemos el móvil que durante el día se gasta, ¿cómo hacemos para no cargarlo por la noche? Que es, por ejemplo, uno de los... Sí. Lo que antes comentabas. Pues lo que tenemos que hacer es, si ponemos algo, por ejemplo, el móvil, dejarles una superficie que no sea combustible. Nada de madera, plásticos y nada alrededor, sobre todo porque si una batería se calienta o coge temperatura, pues puede saltar, pero si no hay nada combustible alrededor, pues evitamos los riesgos. Tanto eso como, pues, es decir, no poner ropa sobre aparatos eléctricos, estufas o demás a secar, que todo tenga una ventilación y al final pues un pequeño mantenimiento y pequeñas acciones que hacen que evitemos peligros y evitemos los posibles riesgos que se producen. Y una vez que se ha producido un incendio en una vivienda, José Miguel, habéis intervenido en muchas ocasiones a lo largo seguramente de tu trayectoria, no sé si podrás contar con los dedos de la mano, seguro que no, pero bueno, en la mente las ocasiones en las que has acudido a un inmueble en el que había un incendio. ¿Qué consejos damos al ciudadano cuando se enfrenta a una situación de ese tipo? Nos comentaba, por ejemplo, antes el presidente del Colegio de Arquitectos que no hay planes de evacuación en las viviendas normalmente. Yo estoy en mi casa, se produce un incendio en la cocina, ¿qué es mejor? ¿Salir a la terraza y esperar a que lleguen los bomberos? ¿Encerrarme en el baño y, como decían antiguamente, pon las toallas con agua debajo de la puerta? Cuéntanos, ¿qué consejos damos al ciudadano en ese sentido? Vale, pues en principio, si el incendio es dentro de tu vivienda, lo descubres tú y tú puedes abandonar tu vivienda, lo mejor es salir de la vivienda teniendo la precaución de cerrar la puerta al abandonar la vivienda. ¿Con esto qué conseguimos? Que no salga el humo a la caja de escalera o a lo que es el portal, y evitamos el riesgo al resto de vecinos. Si por el contrario nos avisan de un incendio en el edificio y vamos a abandonar nuestra vivienda y la caja de escalera está inundada de humo, por la particularidad de nuestras construcciones en Ávila, lo mejor es quedarse dentro de la vivienda y irse a una zona con la puerta cerrada, evidentemente, y irse a una zona donde nosotros cuando lleguemos podamos ver un balcón, una ventana, hacerse ver, para cuando lleguemos pues, rescatar por fachada y si es necesario. En muchísimas ocasiones no es necesario rescatar a nadie. Eso para quien está dentro de la vivienda y se encuentra con un incendio, pero en vuestro caso, ¿qué protocolo se sigue para decidir si los bomberos podéis entrar o no en determinados inmuebles? Porque al final también sois personas, quiero decir, estamos hablando de un riesgo también para la persona que lleva a cabo esa actuación. ¿Cómo se determina ese protocolo? No sé cómo me podéis explicar este tema. A ver, lo primero que es, cuando hay un incendio o un incidente, lo mejor es llamar al 112, porque el 112 de forma simultánea avisa a diferentes cuerpos y servicios de emergencia. A través de la información y las preguntas que van haciendo, se va sabiendo o se intenta valorar para ver el alcance del siniestro y sobre todo saber si hay posibles personas o víctimas dentro del inmueble. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa si hay que entrar o no hay que entrar, porque aquí hay que valorar el riesgo y tampoco poner en riesgo, es decir, hasta más allá de lo que se pueda, a las personas que van a salvar. Por eso, toda la información y todas las preguntas que se van haciendo a través de los terminales y los avisos no son por cotillar, es por ir transmitiendo a todos los intervinientes la información en tiempo real y cada uno sepa valorar cada una de las partes que tiene que hacer. Desde la policía, hacer área de seguridad, bomberos, saber si tienen que entrar o no porque hay personas, o valorar si hay más de una vivienda afectada o no, antes de que se pueda llegar a lo que es el servicio de bomberos al incendio.
En el caso del incendio de Valencia vamos a ver algunas imágenes, las hemos visto todos porque en los últimos días han recorrido los medios de comunicación, del momento en el que se produce ese incendio, las llamas. El riesgo, José Miguel, para los bomberos ahí fue altísimo, incluso 7 bomberos, si no me equivoco, resultaron heridos, 2 de ellos incluso ingresados, aunque afortunadamente ya han sido dados de alta. Viendo esas imágenes, ¿qué pasa por la cabeza de aquellos bomberos que lo estáis viendo desde fuera y que sentís lo que realmente pasa por la cabeza, y nunca mejor dicho, de una persona que está actuando en una situación como esta? Pues viendo las imágenes, lo estuve viendo por la tarde y sientes impotencia de no poder ayudarles porque sabes que lo están pasando francamente mal en ese momento por las características físicas del incendio, muchísima temperatura, muy poco oxígeno, desorientación, falta de visibilidad, todo lo que va aparejado a un incendio, y por las connotaciones psicológicas de saber que tienes gente que rescatar, que no llegas, que no puedes, que no los vas a poder rescatar, que sabes que vas a tener víctimas mortales en un edificio de tantas viviendas, y se juntan un poco pues, todos esos sentimientos desde fuera. Desde dentro los bomberos somos normalmente muy pragmáticos, tenemos que ir a lo que vamos, apartamos un momento el sentimiento, intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y luego ya pues, tendremos tiempo de pensar. Eso precisamente iba a preguntarte. Uno de los bomberos, de los que después ha estado ingresado, vivió una situación límite. Intentó salvar a esa familia de 4 miembros que finalmente no pudo sobrevivir. Aunque seáis pragmáticos, ¿hay algunos momentos en los que se pierde un poco la perspectiva? Sí, hay algún momento que la puedes perder, pero es cierto que cuando acudimos bomberos no vamos uno solo, vamos un equipo y nos apoyamos mucho en el equipo unos a otros. Yo tengo unos compañeros excelentes. Y en principio, cuando uno vemos que uno puede ir flaqueando, rápidamente va a recibir el apoyo del resto y al final, entre todos, pues vamos a intentar sacar la situación adelante. Ya que hablas de que no vais solos, me lo vais a permitir. Desde fuera estáis cerca de nuestras instalaciones y no solo lo digo por eso. La sensación que da es que el Cuerpo de Bomberos de Ávila sois un equipo muy consolidado, que hay muy buena relación entre todos vosotros y eso también a la hora de trabajar es algo que supongo que es importante para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones. Sí, bueno, contesta tú. A ver, lo mejor que tiene el Parque de Bomberos de Ávila es el personal. En los últimos años se ha invertido en medios, es cierto, pero al final los medios lo que lo llevan son la gente y la forma de trabajar. Es cierto que aquí, dadas las circunstancias que tiene la provincia de Ávila, el Parque de Bomberos de Ávila tiene mucha casuística y mucha variedad de intervenciones y al final es un equipo, porque los bomberos pues tienen que trabajar en equipo y eso se nota, es decir, si el buen ambiente y las buenas relaciones están dentro del parque, hace que a la hora de trabajar se trabaje más a gusto. Vamos, sí, por supuesto, al final es como una segunda familia, además pasamos muchísimas horas en el... ¿Dormís hasta juntos? En el servicio, sí, dormimos en habitaciones en parejas, y al final, pues eso, creas unas amistades y unos vínculos que, como dice Alberto, a la hora de trabajar, no vas a trabajar con un compañero, sino que al final vas a trabajar con un amigo, incluso más que amigos. ¿Y ese equipo cómo se forma? Para incendios es verdad que en Ávila no tenemos grandes edificaciones como estas, pero sí os hemos visto hace algunos días, lo vamos a ver también en imágenes, con esa nueva escala que de algún modo también nos lleva a prepararos para afrontar situaciones que no sabemos de qué tipo van a ser en un futuro. ¿Cómo es esa formación? A ver, la formación, dentro de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de Ávila y el Parque de Bomberos, intentamos dar una formación lo más ajustada posible a las necesidades que tenemos. Lo que se ha visto hace pocos días en la ciudad de Ávila es un curso específico para trabajos en altura, pues por las condiciones y la forma de trabajar que tienen estos vehículos y que hay que formarse, pero el que haya sido un curso de una semana no significa que termine la formación. La formación es continua y adaptada. Es decir, por ejemplo, el año pasado, por parte del Parque de Bomberos, también se dio un curso de vehículos de nuevas tecnologías en unos sistemas de propulsión, porque al final tenemos que estar adaptados a lo que se va a encontrar en la calle o intentamos ir dentro de las posibilidades ajustando la formación a los posibles riesgos. No se puede llegar a todo, pero intentamos llegar a lo mayor número de casos o posibles situaciones que se pueden dar.
Y ahora, José Miguel, me gustaría en este caso de tu mano recordar algunos incendios que hemos sufrido en Ávila en los últimos años, que han sido especialmente significativos por las consecuencias que han tenido y también por lo particular de las intervenciones. Vamos a comenzar poniendo la mirada en el año 2017 en el polígono de Vicolozano con estas imágenes que seguro que también todos ustedes recordarán ese incendio en esa fábrica Ornua el 5 de noviembre de 2017. Un incendio de unas características también de una gran catástrofe, porque al final se arrasó por completo la fábrica, que afortunadamente a día de hoy se ha reconstruido, está dando una productividad importante. Pero ¿cómo fue aquella noche del 5 de noviembre? Pues aquel día, precisamente aquel día veníamos por la mañana un accidente de tráfico muy duro, con un padre y un hijo implicados, y ya el ambiente pues estaba enrarecido. Y nos fuimos a la cama, entró el aviso de Ornua, y cuando llegas y ves esas proporciones de incendio, y sí que intentamos entrar a la fábrica, intentar sectorizarla, que intentar salvar lo máximo posible, pero llega un momento que no es posible y tuvimos que retroceder, adoptar una actitud defensiva y bueno, pues proteger un poco el exterior, una zona de productos químicos que tenía, la balsa de recogida de fluidos. Y a partir de ahí, pues avisar compañeros, pues estuvieron casi todos los compañeros de guardia, o sea, de guardia y fuera de la guardia a trabajar, y a partir de allá pues organizarnos en turnos diferentes hasta que pudimos acabar con ello. Esas imágenes nos llegan del polígono de Vicolozano, pero vamos a irnos a continuación hasta la provincia, hasta San Pedro del Arroyo. Fue en julio de 2022 cuando se produjo otro incendio. Lo estamos viendo, es un incendio que afectó a una nave de pintura, una nave de gestión de residuos. Recuerdo que incluso el pueblo fue evacuado, desprendía gases tóxicos y al final vosotros, bomberos, pero personas, también podíais inhalar ese humo, esas sustancias tóxicas. ¿Cómo se gestionan ese tipo de incendios? ¿Cómo recordáis también esa intervención? Pues ahí al principio entró el aviso, sale la primera dotación, cuando vieron que era muy grave, ya pues eso, avisó, nosotros no estábamos de guardia en ese momento, pero ya fuimos para allá, se montó el puesto de mando en el que estuvo Alberto coordinándolo de maravilla, se crea una parte logística de equipos de respiración autónoma, en este caso, avituallamiento, agua, zonas de descanso, para intentar pues eso, y los turnos que están trabajando que den el 100%, pero no somos máquinas, tenemos que descansar, parar, cambiar la botella de aire para poder entrar en esos ambientes nocivos y bueno, pues lo vas gestionando poquito a poco y en equipos pequeños, rotándolos varias veces. Fue un verano ese de 2022 que además fue duro en lo que a incendios forestales se refiere. Si ponemos la mirada en Cebreros y en el Hoyo de Pinares, antes de hablar de ese incendio vamos a ver este vídeo que recorrió las redes sociales. Dale para adelante, dale por la línea, fuerte. Venga. Por la línea, tranquilito. Rico, estamos ya aquí hay un montón de gente. Venga, tira, estamos todos. Hostia puta. Estamos, chavales, estamos. Llevo el récord. Se ponen los pelos de punta. ¿Ibas en ese coche, José Miguel? No, yo estaba justo al otro lado esperando a un Alberto que llegasen, teníamos una zona definida para proteger. Y estábamos justo al otro lado esperando y mirando el reloj, mirando el monte, y cuando los vimos aparecer pues se te abre el cielo porque ya llega tu ayuda. Ellos lo pasaron fatal, lo pasaron fatal, pero nosotros lo estábamos pasando poco más o menos igual porque no teníamos nadie quien nos pudiera ayudar a nosotros al otro lado. Entonces, bueno, pues al final salió todo bien. En este caso, Alberto, la gestión de los incendios forestales entiendo que no es nada fácil o incluso más difícil que el resto de intervenciones, porque en ese caso, yo siempre cuando nosotros como periodistas vamos a cubrir esos incendios, os escuchamos a los medios de extinción decir que el problema es que no sabes nunca cómo va a terminar actuando ese fuego. A ver, nosotros somos bomberos urbanos. Como participamos dentro de la provincia, somos una parte, nos integramos dentro del sistema de extinción de los incendios forestales cuando se producen. Nuestro trabajo sobre todo es echar una mano a todo el operativo que se monta por la Junta, por la Junta de Castilla y León, que tiene la competencia en incendios forestales, y nos solemos centrar en la parte, lo que llamamos interfaz urbano-forestal, es decir, la zona entre el casco urbano y el monte, ante pues, esta situación que se ha visto aquí en estas imágenes, pues es cuando llegó el incendio a chocar con la localidad del Hoyo de Pinares, para intentar proteger lo que son el mayor número de casas o que no llegue.
Entonces, nosotros somos una parte de un conjunto de personas que están trabajando y lo complicado es, pues eso, tienes muchas condiciones que te marcan, como son el clima, la temperatura, la velocidad, y tienes que prever cómo va a evolucionar la climatología y el viento para, lo primero, no poner en riesgo a las personas que están trabajando en la extinción e intentar adelantarte o saber la velocidad de propagación del incendio, para saber el tiempo que tienes desde que posicionas hasta que la atacas o cómo la atacas. Pero claro, es decir, en esto hay técnicos especialistas que trabajan muy bien y tienen un montón de medios que ayudan, que luego en función del nivel pues ya entra la UME también a participar o demás, pero que trabaja muchísima gente, que se intenta tener la mayor coordinación posible y que no es nada fácil porque hay que manejar un montón de personas, un montón de medios y yo creo que gracias a entre todos hay buena coordinación entre todos los técnicos para llegar a que los incendios no sobrepasen más allá de lo mínimo que se pueda. Tenemos que cerrar esta entrevista y me gustaría haceros una pregunta a cada uno. José Miguel, en primer lugar, ya que hemos recordado algunos incendios que se han producido en Ávila, sí me gustaría preguntarte, en tu carrera, ¿cuántos años llevas ya en el Cuerpo de Bomberos? Pues ahora en enero he hecho 22. 22 años. En 22 años, ¿cuál es ese recuerdo con el que te quedas? ¿Cuál es esa intervención que te hizo pasar lo peor o que te hizo que cuando te fuiste por la noche a la cama pensaras, igual esta noche tenía dudas de que hubiera terminado aquí? Pues me acuerdo una en concreto que nos fue muy mal a todos porque se nos fue una vida en las manos, la tuvimos de la mano y no pudimos hacer nada y se nos ahogó. Era un accidente de tráfico y cayó a un río y se nos ahogó. Una mujercilla y su nieto y su marido en Arevalo. Ese día lo pasamos muy mal todos. Yo también me acuerdo y todavía me puedo llegar a emocionar. Al final es lo que intentábamos trasladar con esta entrevista, José Miguel. Os vemos un poco desde fuera como superhéroes. Es la imagen del bombero, va el bombero, llega el bombero. Es como cuando estás malo y llega el médico. Sí. Bueno, ya está el médico, ya está el bombero, pero vosotros también sois personas. Sí, claro, efectivamente. Y nos alegramos cuando nos sale bien y sufrimos mucho cuando nos sale mal. La única diferencia es que mientras estamos trabajando somos capaces de separar ese sentimiento, como te he dicho antes, pero luego cuando lo piensas ya después... ese día en concreto me acuerdo perfectamente, absolutamente hasta de las conversaciones y sin embargo días que salen bien las cosas no llego a acordarme de tantas cosas. José Miguel, 22 años. Jorge, ¿cuánto tiempo llevas al frente del Cuerpo de Bomberos? Alberto. Uy, perdóname Alberto, discúlpame. No pasa nada. Pues yo llevo 7 años de jefe del Parque de Bomberos. Fue un reto que se puso por delante, que gracias a la colaboración de todo el personal del Parque de Bomberos, pues se está, yo creo, avanzando desde el Parque de Bomberos y al final esto es lo que hablábamos antes, un equipo y gracias al equipo de la gente y las personas es lo que hace que se avance y se continúe y que se pueda trabajar cada vez o intentar trabajar cada vez mejor. En estos 7 años, Alberto, tú no estás dentro de ese edificio, pero eres de algún modo quien gestiona que todo esto funcione. ¿Qué es aquello, lo mejor con lo que te quedas junto a eso que me has dicho de la importancia del equipo en tu día a día? ¿Qué es aquello que también te hace de algún modo irte más tranquilo a la cama? Pues saber que cada día pues tienes una brigada que está para salvar o afrontar aquello que se produce y que ves que se han producido situaciones complicadas y que se van resolviendo de la mejor forma posible porque cada una es distinta y cada una tiene su peculiaridad. Y al final la gente que está de servicio hace que sea más fácil llevar el parque porque con la colaboración de todos se consigue llegar más lejos. Eso es lo mejor de todo el parque. Con lo que te quedas. Pues con eso nos quedamos nosotros también. Alberto Pato, José Miguel Álvarez, muchísimas gracias a los dos por venir y con ello yo también las gracias a todos los que integráis el Cuerpo de Bomberos porque es verdad que gracias a vosotros en Ávila nos sentimos un poquito más seguros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes por estar al otro lado. Cerramos aquí Enfoque Ávila. Ya saben que el próximo jueves volvemos. En esa ocasión pondremos la mirada o daremos de algún modo el protagonismo a la mujer. Serán ellas, seremos nosotras quienes llevemos la voz cantante. Nos vemos el jueves.